Y eso no es solo un deseo lejano, lo están haciendo ahora. El Consejo Europeo de Investigación tiene una financiación empresarial de 10 millones de euros. Para aproximadamente, ya sabes, docenas o incluso 100, creo, físicos y matemáticos que están encontrando lo que llaman geometrías positivas fuera del espacio-tiempo. Así que realmente es bastante emocionante. Están encontrando estas... ¿Como el amplituedro o eso es un...? Sí, el amplituedro es uno de ellos. El politopo cosmológico, el asociaedro y otras estructuras. Así que están encontrando estas casi como estos monolitos fuera del espacio-tiempo, estas grandes estructuras geométricas complicadas te permiten predecir correctamente las probabilidades de las interacciones. Se llaman amplitudes de dispersión para las interacciones de partículas en el espacio-tiempo. ¿Y si te dijera que la silla en la que estás sentado no es sólida? ¿Que la pantalla que miras, la habitación que te rodea, incluso tus propias manos, no son fundamentalmente reales? No en el sentido de que estás soñando, sino en un sentido mucho más extraño. ¿Y si todo esto, todo lo que has conocido, amado y temido, no es más que información procesada? Una simulación de una complejidad tan vasta que la conciencia misma ha florecido dentro de ella. Esta no es la premisa de una película de ciencia ficción. Es una hipótesis seria, discutida por filósofos en Oxford como Nick Bostrom y explorada por físicos de vanguardia. De hecho, Bostrom resume 3 posibilidades inquietantes sobre nuestra realidad. Este es un argumento que intenta mostrar que al menos una de 3 proposiciones es verdadera, aunque no nos dice cuál de las 3. Las 3 proposiciones en cuestión son, primero, que casi todas las civilizaciones en nuestro nivel de desarrollo tecnológico se extinguen antes de alcanzar la madurez tecnológica. Esa es la primera posibilidad. Una segunda posibilidad es que existe una convergencia muy fuerte entre todas las civilizaciones tecnológicamente maduras, en el sentido de que todas pierden el interés en crear simulaciones de ancestros, como yo las llamo. Estos serían simulaciones por computadora muy detalladas de personas como sus antepasados históricos, lo suficientemente detalladas como para que las personas simuladas en estas simulaciones fueran conscientes. Así que la segunda posibilidad es que simplemente pierden el interés en hacer esto, y la tercera posibilidad es que casi con toda seguridad estamos viviendo en una simulación. La idea de que nuestra realidad es una construcción computacional, una simulación base. Y lo más inquietante no es la idea en sí misma, sino la cantidad de evidencia que, una vez que sabes dónde buscar, comienza a aparecer por todas partes, como grietas en la fachada de lo real. La pregunta ya no es si podríamos vivir en una simulación. La pregunta es, ¿cómo podríamos saber si no lo hacemos? Y si resulta que sí, ¿qué significa ser humano en un universo hecho de código? Prepárate, porque las respuestas podrían desmantelar tu percepción del mundo para siempre. Los susurros del código fuente están por todas partes, y hoy vamos a aprender a escucharlos. Para entender la posibilidad de una realidad simulada, primero debemos deshacernos de la idea de que la realidad es algo sólido y fundamental. Creemos en la materia, la tocamos, la pesamos, construimos con ella. Pero la física moderna nos dice una historia muy diferente. Si haces zoom en tu mano, más allá de la piel, las células y las moléculas, llegas a los átomos. Y aquí es donde la solidez se desvanece. Un átomo es un espacio vacío, y esto no es un mito, es un descubrimiento de grandes científicos. Si pensamos que ese es el tamaño de un átomo, entonces el tamaño del núcleo sería de solo 1 milímetro de diámetro. Eso es un poco más pequeño que este pequeño grano de arena que tengo en mi mano aquí. En otras palabras, lo que significa es que los átomos son esencialmente espacio vacío. Ahora bien, ¿cómo podemos reconciliar eso con el hecho de que la materia es materia y mis manos no atraviesan una a la otra? Bueno, eso es una locura, porque si es mayormente espacio vacío, deberían atravesarse entre sí. Pero lo que entendemos ahora es que, de hecho, la razón por la que mis manos no se atraviesan es que, aunque el espacio está vacío, en realidad está lleno de campos eléctricos. Cuando los electrones se acercan mucho entre sí, comienzan a repelerse, y por eso las cosas parecen ser sólidas cuando en realidad no lo son. Ahora podrías pensar que estoy sentado en esta silla, pero en realidad eso no es cierto. En realidad estoy flotando sobre esta silla,
a 10 a la menos 8 centímetros por encima de ella, porque los electrones de mi cuerpo están repeliendo a los electrones de esta silla. En consecuencia, la sensación de solidez es solo una ilusión, creada por campos de fuerza y la repulsión de partículas subatómicas. Con esta información, sabemos que eres, fundamentalmente, un fantasma bien organizado. Pero, ¿qué organiza este fantasma? La respuesta es el primer gran indicio: el código. Mucho antes de que existieran las computadoras, la naturaleza ya era una maestra programadora. Observa el ADN, una molécula de doble hélice que contiene un lenguaje totalmente codificado mediante una secuencia. Con este código increíblemente simple, la naturaleza ha escrito la sinfonía de toda la vida en la Tierra, desde una ameba hasta una ballena azul, desde la primera bacteria hasta ti. Es un sistema de almacenamiento de información digital, biológico, de una densidad y eficiencia que humilla a nuestra mejor tecnología. ¿No te parece extrañamente familiar? Un universo que utiliza código para generar complejidad a partir de reglas simples es exactamente cómo funciona una simulación. Este principio de código subyacente no se limita a la biología. Mira el universo mismo. Parece estar gobernado por un conjunto de leyes matemáticas inmutables. La constante de la gravedad, la velocidad de la luz, la constante de Planck, son los parámetros del sistema, las reglas del motor de física que dicta cómo cada partícula debe interactuar. Físicos como Max Tegmark van más allá, proponiendo la hipótesis del universo matemático, que sugiere que el universo no es solo descrito por las matemáticas, sino que el universo es matemáticas. Cada partícula, cada fuerza, cada galaxia no es más que una estructura matemática. Además, estas matemáticas vienen acompañadas de la teoría de una simulación por computadora. Sí, entonces la idea, este concepto de una simulación de ancestros sería un tipo muy particular de simulación por computadora, diferente a cualquiera que tengamos hoy en día, una simulación en la que las personas simuladas sean conscientes. Así que eso podría requerir simular a estas personas virtuales hasta un nivel en el que las neuronas individuales de sus cerebros estén incluidas en la simulación. Por ejemplo, si todo lo que estás simulando es una especie de pequeño diagrama bidimensional, obviamente no surge ninguna experiencia consciente de eso. Pero si estuvieras simulando, por ejemplo, un cerebro hasta el nivel de las neuronas individuales, entonces, según muchas teorías, esa simulación en sí misma podría crear conciencia, que lo que hace que algo sea consciente no es que esté hecho de átomos de carbono como nosotros dentro de un cerebro, sino que implemente cierto tipo de computación. En este escenario, no vivimos en un universo que se parece a una simulación. Vivimos en la simulación misma, y el lenguaje en el que está escrito es el de las matemáticas. La pista final y más extraña a nivel fundamental es la propia textura del espacio-tiempo. Los físicos han descubierto que existe un límite fundamental para la pequeñez, conocido como la longitud de Planck. Es la unidad de distancia más pequeña posible, aproximadamente 1 trillón de veces más pequeña que un protón. Por debajo de esta escala, los conceptos de espacio y distancia dejan de tener sentido. ¿Por qué debería existir un límite? En un mundo físico fundamental, parecería innecesario, pero en un mundo digital es una necesidad. Es el píxel del universo. Así como la imagen en tu pantalla se resuelve en píxeles individuales, si te acercas lo suficiente, nuestra realidad podría resolverse en píxeles de espacio-tiempo en su nivel más fundamental. La realidad no es continua. Es granular, está renderizada. Pero para que un código y unas reglas generen una realidad tan compleja y dinámica, necesitan otro ingrediente clave, la información. Y aquí es donde la idea realmente explota. ¿Y si te dijera que la información es más fundamental que la materia y la energía? Esta es la idea que revoluciona la física. Piensa en una partícula subatómica, como un electrón. No es una pequeña bola de billar. Es una nube de probabilidades, definida por un conjunto de propiedades: spin, carga, momento. Es, en esencia, un paquete de datos. El famoso físico John Archibald Wheeler lo resumió en una frase lapidaria: it from bit. Todo lo que consideramos it, cada partícula, cada objeto físico, surge de bits de información. La realidad no es el hardware, es el software. Entonces, software y realidad se encuentran cuando lo algorítmico y lo físico se intercambian.
Solo quiero llamar su atención sobre esta pregunta, y es una especie de dilema del huevo y la gallina. De hecho, es el dilema del huevo y la gallina definitivo, que es: ¿vino primero la cosa física, el eso, o vino primero la descripción algorítmica de la cosa? Y es cierto que hay un nuevo campo de la física llamado física digital que de alguna manera está explorando estas dos formas de pensar. La física digital intercambia lo algorítmico con lo físico y conduce a todo tipo de preguntas bastante fascinantes e interesantes sobre la vida, el universo y otras cosas. Esta perspectiva de física digital ofrece una solución elegante a uno de los mayores misterios de la física cuántica, el experimento de la doble rendija. En consecuencia, se sabe que cuando no se observa una partícula, se comporta como una onda de probabilidad, pasando por ambas rendijas a la vez. Pero en el momento en que un detector la mira, la onda colapsa y la partícula elige un camino definido, como si supiera que está siendo observada. Esto es incomprensible desde una perspectiva materialista, pero desde la perspectiva de una simulación, tiene un sentido escalofriante. Imagina un videojuego avanzado. El juego no renderiza cada detalle de todo el universo del juego en todo momento. Eso sería un desperdicio computacional masivo. Solo renderiza lo que está en el campo de visión del jugador. Las montañas en la distancia no se materializan con todos sus detalles hasta que te acercas a ellas. ¿Por qué? Para ahorrar recursos de procesamiento. El experimento de la doble rendija sugiere que nuestra realidad podría funcionar con el mismo principio de eficiencia. La partícula no existe en un estado definido hasta que un observador, un jugador, solicita esa información al sistema. El acto de observar obliga al sistema a renderizar un resultado. Nuestra realidad solo se materializa cuando la miramos. Te ves obligado a considerar qué entiendes por un observador. Porque la teoría cuántica dice que cuando no observas un sistema, este evoluciona de acuerdo con lo que se llama la ecuación de Schrödinger. Eso es una evolución unitaria. Pero cuando observas un sistema, entonces los experimentos empíricos nos dicen que lo que ocurre no es una evolución unitaria. Obtienes una sola respuesta. Como en el caso de un electrón o un fotón que tal vez están experimentando algún tipo de evolución cuántica bajo la ecuación de Schrödinger. Y la superposición de todos estos diferentes caminos que podría estar tomando. Pero cuando haces una medición, obtienes un punto en la pantalla aquí, y así es donde el electrón o el fotón aterrizó. Y entonces obtienes una sola respuesta. Y eso no es un proceso unitario. Y eso plantea una pregunta muy profunda sobre qué queremos decir con un observador, y la mecánica cuántica realmente no puede evitarlo. Esta idea, que la conciencia influye en la realidad, ha sido durante mucho tiempo un pilar del pensamiento espiritual antiguo. El primer principio del hermetismo, escrito hace milenios, es: todo es mente, el universo es mental. Durante siglos, esto fue considerado misticismo. Hoy, la física cuántica le está dando un nuevo y extraño tipo de credibilidad. La conciencia no parece ser un mero espectador pasivo en el universo. Parece ser un participante activo en la creación de la realidad misma. Y esto nos lleva a la pregunta más profunda. ¿Qué es la conciencia? Hemos estudiado el cerebro durante décadas, mapeando sus neuronas, sus sinapsis, sus químicos. Y sin embargo, no tenemos ni idea de cómo esta masa de tejido graso de 1,5 kilos produce la experiencia subjetiva de ser tú. No sabemos dónde se almacenan los recuerdos. No podemos explicar el problema difícil de la conciencia. ¿Por qué sentimos la rojez del rojo o la tristeza de la pérdida? Pero, ¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado? ¿Y si la conciencia no es generada por el cerebro? ¿Y si, como proponen pensadores como Rupert Sheldrake o Federico Fagin, la conciencia es fundamental, un campo que impregna el universo, y el cerebro actúa no como un generador, sino como una antena o un filtro? En este modelo, tu cerebro no crea tu conciencia, la recibe, la sintoniza y la limita a una experiencia individualizada. Por ejemplo, la neurociencia cognitiva es el estudio del cerebro. Y la mayoría de nosotros podrías pensar en el cerebro como el creador de la conciencia, pero no es así. Pero aún así creo que necesitamos más fondos para la neurociencia cognitiva porque lo que debemos hacer es hacer ingeniería inversa del cerebro y preguntarnos cuál es la naturaleza de esta dinámica de agentes conscientes fuera del espacio-tiempo que se proyecta en lo que llamamos neuronas, actividad neuronal,
sinapsis y demás, porque así es como se crea nuestro visor. En esta teoría, serías una terminal, un avatar, accediendo a una corriente de conciencia mucho más grande. Esto explicaría por qué, a pesar de todo nuestro conocimiento del hardware del cerebro, no podemos encontrar el software de la mente. El software no está en el disco duro, se está transmitiendo desde la nube. Esta idea nos lleva a la aplicación más vasta y alucinante de la hipótesis de la simulación, el principio holográfico, propuesto por físicos como Gerard 't Hooft y Leonard Susskind. Este principio surgió del estudio de los agujeros negros. Por ejemplo, este principio implica que la información se codifica en el horizonte, no adentro. La respuesta es que la información máxima, reflejada en la entropía del agujero negro, escala con el área del horizonte de sucesos del agujero negro, no con el volumen interior. Así que la gente pensó en eso de forma profunda y superficial durante mucho tiempo y propusieron lo que ahora llamamos el principio holográfico, que la forma en que el espacio-tiempo y la gravedad cuántica transmiten o contienen información no es bits o qubits diferentes para la información cuántica en cada punto del espacio-tiempo. Es algo holográfico, lo que significa que está como incrustado o ubicado en, o puede pensarse como perteneciente a una dimensión menos de las 3 dimensiones del espacio en las que vivimos. Así, en el caso del agujero negro, el horizonte de sucesos es bidimensional, incrustado en un universo tridimensional. Y el principio holográfico diría que toda la información contenida en el agujero negro puede pensarse como si viviera en el horizonte de sucesos, en lugar de en el interior del agujero negro. Descubrieron, matemáticamente, que toda la información que cae en un agujero negro, toda la información de una estrella, un planeta, una galaxia entera, puede ser perfectamente descrita por la información codificada en su superficie bidimensional, el horizonte de sucesos. Es como si una realidad tridimensional completa estuviera almacenada en un plano bidimensional. Esto llevó a una conclusión radical. ¿Y si lo mismo es cierto para nuestro universo entero? ¿Y si toda nuestra realidad tridimensional, con sus galaxias, estrellas y nosotros mismos, no es más que una proyección holográfica de información almacenada en una superficie lejana en los límites del cosmos? En este escenario, el universo tangible que experimentamos no sería la realidad fundamental. Sería una imagen, un holograma generado a partir de un código bidimensional. Ya no somos fantasmas organizados. Somos proyecciones de luz e información. La frase hermética, como es arriba, es abajo, adquiere un significado literal y cósmico. La estructura del universo a gran escala podría reflejar la estructura de la información a un nivel fundamental. Ahora, todo esto puede sonar a teoría abstracta, código, información, hologramas. Pero, en otras palabras, Estamos viviendo en un mundo computacional. De hecho, en el fondo, los componentes que conforman el mundo real son en realidad computacionales. Es como Matrix, pero al revés. Es lo opuesto a lo que se muestra en la película. Así que en la película estamos en Matrix, que es el mundo computacional, es el mundo falso, y tratamos de volver al mundo real. En realidad, el mundo computacional es el mundo real, y nosotros estamos en un subconjunto de ese mundo real que llamamos real, físico, pero en realidad es solo un pequeño subconjunto dentro de un espacio computacional mucho más grande, un espacio operacional mucho más amplio. esa información computacional puede traducirse en códigos ocultos. ¿Y qué pasaría si hubiera una forma de mirar detrás del velo? De ver, literalmente, el código fuente de la realidad. Aquí entramos en el terreno de lo verdaderamente extraño. En los últimos años, ha surgido un fenómeno viral y profundamente desconcertante. Personas que, bajo la influencia de psicodélicos potentes como el DMT, han informado de una experiencia compartida. La experiencia es esta. Si se proyecta un láser de nivel de construcción, una simple línea de luz roja, sobre una pared y se difumina para hacerla más ancha, los participantes informan ver algo imposible. Dentro de esa banda de luz, ven un código. No son patrones aleatorios o alucinaciones que se retuercen. Es un código estable, consistente, que parece una mezcla de jeroglíficos alienígenas y caracteres asiáticos. Si mueven la cabeza, el código permanece fijo en la pared, demostrando que no es una proyección de su propia mente. Si mueven el rayo láser por la pared, se revela un nuevo código, como si estuvieran desplazándose a través de una página de texto infinito. Y lo más asombroso de todo,
Múltiples personas, mirando el mismo punto en el mismo momento, describen ver el mismo código. Te acercas a la pared y puedes ver un código que parece una especie de escritura alienígena, como la que verías, y luego algunos que parecen kanji, caracteres japoneses. Pero la cuestión es que cuando estás alucinando algo, a veces las alucinaciones cambian, se distorsionan y se modifican un poco. Esto es permanente, sólido. Así que, por ejemplo, si mueves la cabeza, el código permanece en el mismo lugar. Y si mueves el láser sobre la pared, como si tomaras el nivel láser y lo movieras hacia arriba, se revela un código diferente a medida que el láser se mueve. ¡Wow! Entonces se ponen en fila 2 o 3 personas y todas ven lo mismo. Esta no es una alucinación subjetiva. Es una observación compartida de un fenómeno externo que simplemente no debería existir. ¿Qué están viendo? ¿Por qué un simple láser revelaría un código subyacente? No tenemos respuesta, pero ofrece una posibilidad tan increíble que desafía toda explicación convencional. Podría ser que el cerebro, bajo ciertas condiciones, es capaz de desactivar su filtro de realidad, su interfaz de usuario, y percibir directamente la estructura de información que subyace a nuestro mundo. Así que, aquí estamos. Empezamos con la simple pregunta de si tu silla era real. Ese viaje nos llevó a descubrir el código en nuestro ADN, las leyes matemáticas que gobiernan el cosmos y los píxeles del espacio-tiempo. Vimos que el universo podría estar hecho fundamentalmente de información, no de materia, una idea que explica los misterios más profundos de la física cuántica. Exploramos la posibilidad de que nuestra propia conciencia no sea un producto de nuestro cerebro, sino una señal que recibimos, y que el universo entero podría ser una gigantesca proyección holográfica. Y finalmente, nos encontramos con relatos modernos e inexplicables de personas que afirman haber visto el código fuente con sus propios ojos. La convergencia de la física de vanguardia, la neurociencia, la informática y los principios espirituales más antiguos apunta en una dirección increíblemente provocadora. La evidencia no es concluyente, pero es abrumadoramente sugerente. Si todo esto es cierto, si vivimos dentro de una gran simulación, ¿qué significa eso para nosotros? Así que el argumento de la simulación impone una restricción sobre lo que se puede creer coherentemente sobre el futuro y nuestro lugar en el mundo. Así que es diferente en este sentido de estos argumentos tradicionales en filosofía que han desafiado a alguien a intentar probar que el mundo exterior existe, o probarme que no estoy soñando o algo así, probarme que no soy un cerebro en una cubeta, simplemente recibiendo estímulos sensoriales a través de electrodos. Esta es como una discusión tradicional en filosofía, que es una especie de juego intelectual para explorar lo que entendemos por conocimiento y demás. Pero el argumento de la simulación es diferente a eso, en el sentido de que no parte de una posición de duda. No empieza desafiando a alguien a probar más allá de toda duda razonable que el mundo exterior realmente existe, que no es solo un sueño. Más bien, el argumento de la simulación comienza asumiendo que todo es lo que parece. Comienza asumiendo que la ciencia nos habla del mundo, que tenemos computadoras en el mundo exterior, que esas computadoras son cada vez más rápidas y mejores con el paso del tiempo. Y luego usa esa imagen científica para pensar en qué tipo de capacidades estarán eventualmente disponibles para una civilización madura. Y luego extrae las implicaciones de eso. Y luego termina. Si esto es un juego, es uno de un propósito y una belleza inimaginables. Quizás el propósito de esta simulación no es el cálculo frío, sino la experiencia, el amor, la pérdida, la alegría, el arte, el descubrimiento. Quizás la conciencia no es un accidente del sistema, sino su razón de ser. Quizás somos los exploradores, los avatares a través de los cuales el universo, o el programador, se experimenta a sí mismo. No reduce nuestro significado, lo eleva a una escala cósmica. La frase más repetida en muchos textos sagrados es «no temas». Quizás sea el consejo más sabio de todos. No temas, porque esto no es una sentencia de muerte, es un patio de recreo. La próxima vez que mires el cielo nocturno, no veas solo estrellas. Intenta ver la luz de los píxeles distantes en una pantalla cósmica. La próxima vez que sientas una emoción profunda, no la descartes como mera química. Considérala como un dato de experiencia de la más alta calidad, porque tal vez el objetivo nunca fue descubrir si el juego es real. Tal vez el objetivo siempre ha sido jugarlo con todo nuestro corazón. Porque en esta simulación,
Tú eres la conciencia para la cual fue construida, y el juego acaba de empezar.